Buenas tardes a todos los participantes de los centros educativos que van a compartir esta tarde de Aula del Futuro con nosotros en la formación de Aula del Futuro, con el curso, como bien nos explicamos, con los contenidos del INTEF y que, dos compañeros que son Inmaculada Cabello y Julio Javier Vega, director del CEIP San Antonio de Yeles y Inmaculada, directora del CEIP Badiel de Guadalajara. Ellos son embajadores también, ya también nos los pusimos en su momento en la primera reunión que tuvimos. Van a ser los que van a dirigir, digamos, a ser los ponentes de esta tarde, de este equipo número 1 y donde comenzamos esa formación en las diferentes herramientas para conseguir un objetivo final, que es el diseño del aula del futuro. Ahora ellos os van a explicar también lo que es la plataforma Moodle, porque puede haber gente entre todos los que somos bastantes, puede haber algún participante o algunos centros educativos que no trabajen o no hayan trabajado con ello y lo desconozcan, entonces ellos van a introducirnos. Antes de darles paso a ellos y darles la bienvenida, recordaros que como proyecto de fase de formación tuvisteis o habéis tenido que crear en la plataforma del Centro Regional de Formación del Profesorado, habéis tenido que crear una acción formativa que es proyecto de formación Aula del Futuro, como dijimos en las reuniones, que tiene la imagen, es el eslogan de Aula del Futuro con un fondo verde. Bien, para que os situéis en la acción formativa de la que estoy hablando. En esa acción formativa, los participantes del proyecto Formación Aula del Futuro del centro educativo correspondiente tienen que estar inscritos en esa acción formativa. ¿Por qué? Pues porque si no están inscritos, al final, cuando lleguemos al final del trayecto, este curso 2022-23, el proyecto de formación Aula del Futuro, no certificarían los compañeros y compañeras de vuestros centros educativos que no estén inscritos en esa acción formativa. Entonces, eso es importantísimo. Y luego, más importante es que cuando pusimos el número de participantes en la solicitud y pusimos 10, 14, 15, el número que fuera, son los con nombres y apellidos las personas que tendrían que estar en esa acción formativa, proyecto de formación Aula del Futuro, para poder certificar. Y luego, recordar que lo tenéis en la resolución, y ya termino, tenéis en la resolución cómo certifica cada rol de los participantes del proyecto de formación en cada uno de los centros educativos. Unos van a certificar como coordinadores, otros van a certificar como miembros del equipo de apoyo y otros van a certificar, como la mayoría, va a certificar como participante, como asistente y siendo participante del proyecto Aula del Futuro de formación en el centro. Entonces, solamente los participantes tienen hasta 4 créditos al final de curso para conseguir, para tener después de la formación. Esos 4 créditos pone hasta. Entonces, insistimos mucho que sea hasta, pueden ser 1 crédito, 2 créditos, 3 o 4 créditos según está establecido y que os haremos llegar al final cuando se vayan a hacer el cierre de las acciones formativas. Conclusión, importante que la acción formativa proyecto de formación Aula del Futuro, esa que tiene la imagen con el icono de Aula del Futuro que pone formación y en un fondo verde, hay que inscribir y dar de alta a todos los participantes del centro educativo que estén en el proyecto, inmersos en el proyecto Aula del Futuro, proyecto de formación. No vais a poder hacerlo ahora porque la plataforma, llevamos unos días que está dando una serie de problemas, no nos deja. Entonces, no se han podido activar las acciones formativas. Creo que solamente se había podido activar una de todos los que sois. Entonces, hay que tener paciencia una vez que estén activadas, porque no supone ahora tener que hacer nada más que escribir a los compañeros que falte y que estén ahí, que tengan que estar ahí, para poder certificar al final de curso. Cuando estén activadas, os va a aparecer en mi formación, en vuestros perfiles. Y antes, el coordinador que lo va a ver, el coordinador de formación y transformación digital lo va a ver y va a inscribir al resto de compañeros o compañeras que puedan faltar en algunos de los centros educativos. Entonces, sin más, Julio, Inma, bienvenidos. Agradeceros en nombre del Centro Regional también vuestra colaboración con el proyecto Aula del Futuro. Y os dejamos con ellos. Recordar que ellos, aparte de embajadores, son directores de 2 centros que están en la fase 2, proyecto de innovación, y que llevan ya tiempo trabajando en este proyecto.
Así que bienvenido, Julio, Inmaculada, y adelante. Hola a todos, buenas tardes. Como bien decía Teresa, tanto Inmaculada y yo somos directores de cole, sabemos bastante bien cuáles son las fases por las que atraviesa un colegio para llegar a tener un aula del futuro o iniciarlo, pero también somos docentes y aquí sí que os podemos hablar de la doble vertiente, tanto Inmaculada como yo. Hemos tenido un acercamiento al aula del futuro desde el mismo que la mayoría de vosotros, como docentes tal cual. Y también queremos ayudar a los equipos directivos que estéis aquí presentes para un poco gestionarlo. Mirad, este curso, como cualquier otro, puede tener información infinita y al final es leer, buscar y averiguar cosas. Pero nuestra intención, sobre todo para el día de hoy, no es cargaros de definiciones y diferentes clasificaciones porque al final lo vais a olvidar. La hora que es, sabemos lo que va a pasar. Estábamos aquí el año pasado, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que sí que queremos es hacer un acercamiento sencillo, clarificar o aclarar ideas o dudas que podáis tener y que os vayáis diciendo, oye, pues sé de qué va esto y sé cómo empezar, que es la idea principal, ¿de acuerdo? Lo que sí que vamos a hacer antes de pasar a la parte digamos, explicación de qué es el Kit 1, es mostraros la plataforma Moodle. No sé si está apareciendo en vuestras pantallas, debería aparecer lo que estoy viendo yo ahora, identificación de las partes interesadas y de las tendencias y el diseño. No me voy a extender aquí, simplemente tenemos la experiencia del curso pasado que había compañeros que, aunque sabemos que los coordinadores habéis pedido que se registren, puede que no lo hayan hecho o solo lo han hecho y no han, por así decirlo, cacharreado. Y entonces un poco conocer cómo es la plataforma Moodle. Aquí puede que cambie alguna cosilla porque yo accedo como tutor. Veréis que hay un plano que siguiéndolo vamos a poder ubicarnos en cualquier parte del curso, ¿de acuerdo? Generalmente todo tiene la misma estructura. Hay un kit concreto donde aparece un foro. Eso es importante, el foro, porque lo indica, foro de dudas, porque muchas veces tendemos a querer ir a la mensajería interna que la tiene, ¿de acuerdo? Lo veis aquí, pero es mucho más sencillo y además abierto para todos si las dudas las planteamos desde los foros que haya para cada kit, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos abordando el kit 3, evita caer en poner la duda aquí, ¿de acuerdo? Aunque si pasa, pues lo diremos y no ocurre nada. Entonces, mirad, hay la parte de los foros, la parte de los módulos donde viene, digamos, la información, lo que es la lectura, podríamos llamarlo, y las tareas a desarrollar. Esto lo veis aquí en el mapa de la derecha, como también lo podéis ver a lo grande en la parte de la izquierda. ¿Dónde nos vamos a centrar nosotros ahora? En la parte de contenidos, que siempre tiene esta estructura. Y aquí muchos profesores que el año pasado se perdían. Y es sencillo, al final va, digamos, desplegando como subventanas. No es complicado, ¿de acuerdo? Aquí se empezaría, siguiente parte y demás. Pero bueno, eso pasamos ahora ya con Inmaculada, que va a empezar la parte del proyecto del aula del futuro, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí. ¿Y qué mejor forma de empezar que sabiendo que es el aula del futuro? Así que vamos a poneros un vídeo que puede que hayáis visto, puede que no. Disculpad porque compartí esta parte sin sonido y me va a pedir hacerla de nuevo. Dame un minuto y la vuelvo a compartir y activando el sonido, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Has oído hablar del aula del futuro? ¿Quieres saber en qué consiste este proyecto? Hola, soy Arturo de la Rosa Cuadrado, asesor técnico docente en EINTEF, y voy a contarte brevemente qué es el aula del futuro. ¿Me acompañas? El aula del futuro es una iniciativa inspirada en el Future Classroom Lab de European Schoolnet. Tiene sus orígenes en 2012 y desde entonces el proyecto ha evolucionado, contando actualmente con más de 100 centros adheridos a la red. Pero, ¿por qué el aula del futuro y para qué sirve? El principal objetivo es ayudar y apoyar a los docentes para que integren diferentes tecnologías digitales en el aula, utilicen metodologías activas que fomenten en el alumnado la adquisición de competencias del siglo XXI y exploten al máximo los diferentes espacios de su centro. Para conseguir estos objetivos, existen diferentes ejemplos de estas aulas físicas distribuidas en zonas de aprendizaje, que gracias al mobiliario y la tecnología promueven actividades para crear,
desarrollar, interactuar, explorar, investigar o presentar. Además, tanto el INTEF como las diferentes administraciones de las comunidades autónomas ofrecemos formación en diversas modalidades, presencial, mixta o en línea, que te ayudarán a conocer más a fondo este proyecto. También tenemos disponible un kit de herramientas que te ayudará a implantar el modelo y ejemplos de situaciones de aprendizaje y actividades para poder utilizarlos en tu aula. ¿Y cómo nos organizamos para poder ayudarte? Para dar soporte a centros y docentes, contamos con una amplia red de embajadores con presencia en todas las comunidades autónomas. Ellos serán los encargados de orientarte y darte el apoyo que puedas necesitar para acercarte al modelo del aula del futuro. En este mapa puedes ver la cantidad de centros a los que dan soporte. Si te parece interesante y quieres saber más de este proyecto, entra en nuestra web. También puedes encontrarnos a través de las redes sociales y contactar con nosotros a través del formulario. ¿Te animas? Hola, buenas tardes. Bueno, sigo si quieres yo, Julio, con el tema de Aula del Futuro, como has comentado. Bueno, mejor que Arturo, que era uno de nuestros primeros, digamos, coordinadores en INTEF, no lo voy a poder explicar yo, pero como no os puedo invitar al Aula del Futuro de mi cole de manera presencial, porque obviamente no podemos venir de toda Castilla-La Mancha, pues he pensado que era buena idea venirme aquí. No es un fondo, es el Aula del Futuro real que hay en mi cole. Entonces, simplemente comentaros que este proyecto es un proyecto que no ha salido de la nada, como ha dicho Arturo, es un proyecto que lleva desde 2012 gestándose en Europa, o sea, mayor base científica para poder justificarla no la vais a tener, y principalmente se basa en un cambio de metodología. Es decir, ese cambio de metodología que queremos para nuestros coles y que además la nueva ley un poco es lo que nos está pidiendo. Bueno, un poco no, es lo que nos está pidiendo. Entonces, este aula lo que nos va a servir es para ayudar a los profes y a aquellos coles que realmente tengamos esa implicación a poder reflexionar sobre cómo pueden ayudar esas tecnologías a cambiar nuestra metodología y también a formarnos, porque al final esto es un proceso, por ejemplo, tanto en el cole de Julio como en el mío, porque creo que comentábamos al preparar la charla que tenemos un poco una línea muy similar. Hemos venido trabajando durante estos años en los proyectos STEAM, también en Carmenta, proyectos europeos. Entonces, realmente ya venimos un poquito con una trayectoria. No tiene por qué dar miedo porque hay que empezar por algún sitio, es decir, y el aula del futuro es muy, muy motivadora. Es decir, parece que el nombre es muy rimbombante y cuando lo llevas al consejo escolar o lo llevas al claustro, pues es como, oh, aula del futuro, no sé, como que va a venir ahora alguien y te va a cambiar el colegio. Para nada, los pequeños cambios siempre empiezan desde cosas muy pequeñas, desde pequeños grupos que van sembrando pequeñas semillitas por todo el cole. Entonces, sí que es verdad que es algo que ilusiona al claustro y nosotros, tanto Julio como yo en nuestro cole, estuvimos el año pasado donde vosotros estáis. Sabemos que al principio ver todo el Moodle es como que viene así como una ola que dices, madre mía, cuántas cosas, cuántas sesiones, pero de verdad es necesario hacer este kit de herramientas. Cuando lo haces en equipo, nosotros aquí en el cole lo hacíamos todas las semanas, nos juntábamos, aunque fuera un ratito, pero intentábamos buscar un hueco de media horita para poder reunirnos. Y realmente fue muy satisfactorio porque no solo fue eso, fue montar lo que este año ya tenemos en acción. Es decir, los profes lo que nos gusta es hacer algo y que luego, pero esto va a servir para algo, voy a poder ir allí, voy a poder utilizarlo. Pues bueno, un poco lo que venimos también es a animaros a que en este paso tan importante que habéis dado y que a veces pues nos da miedo, pues
pues eso, que sepáis que nos tenéis también aquí, como decía Arturo, los embajadores, tanto desde el centro de formación, nosotros siempre hemos tenido muchísimo apoyo y también desde el grupo de embajadores, entonces, y por supuesto desde el INTEF, que no estáis solos, que esa formación está, que la formación del INTEF también está y bueno, ahora os seguiremos contando para explicaros también un poquito qué es este kit de herramientas, ¿vale? Porque sí que creo que es fundamental que lo hagáis en equipo y que reflexionéis todos juntos sobre el modelo de aula del futuro, este modelo de cambio que queréis llevar a cabo desde vuestro centro. ¿Vale? Ahora a continuación mostraremos un poquito lo que es la web de Aula del Futuro, que os comentará Julio, para que podáis ver pues, las diferentes partes que os van a ayudar mucho. Sí, mirad, hola de nuevo. Una de las cosas que decía Inmaculada y creo que es importantísimo en este proyecto cualquier... ¿Se me oye? A ver. Sí, ¿verdad? De acuerdo. Una de las cosas súper importantes en un proyecto como Aula del Futuro es el consenso. Sin él no vamos a ningún lado. Y sé que es difícil porque como miembro del equipo directivo, independientemente de las veces que queramos delegar en otros compañeros, sé que los tiempos a veces no lo permiten porque, ¿qué os voy a contar? A nada que nos pongamos a repartir moscosos o enfermedades, etcétera, nos pasamos mucho tiempo sustituyendo. De ahí que en numerosas ocasiones terminemos los equipos directivos aglutinando numerosas funciones que no es por acaparar, ya lo digo yo, que soy director y preferiría no tenerlas, simplemente es por operatividad. Pero es necesario que los compañeros o el claustro en general entienda esta situación. Aquí ninguno quiere acumular rangos, por así decirlo, y en este caso más aún. Porque si alguno de vosotros, director, directora que me estéis escuchando, lo quiere sacar por empecinamiento personal, yo le digo, yo no va a funcionar. Al final esto no estamos hablando de una chapa en la pared que ponga Aula del Futuro. En mi caso, ni me he preocupado todavía mandarlo al INTEF, así que os digo todo con eso, sino un cambio metodológico. Al final hablamos de cómo va la educación que Derroteros sigue y de qué forma debemos cambiar la pizarra y la tiza tradicional de toda la vida. Y eso es entre todos. Por tanto, la parte que tenemos hoy en el Kit 1 creo que es fundamental porque es el primer paso. Y esto de Kit 1, el otro día lo hablamos igual Inmaculada y yo, lo hablamos porque decíamos, Kit de herramientas. Claro, me imagino los que estáis escuchándonos que no tenéis ni idea de cómo es el aula del futuro y diréis, kit de herramientas, ¿qué será el kit de herramientas? Yo qué sé, ¿me entiendes? Y realmente es como se llama, pero lo podríamos llamar de esta forma. Lo podríamos llamar perfectamente pasos previos. Pasos previos para poder coger y trabajar en el aula del futuro. Entonces, me gustaría mostraros la web de Aula del Futuro del INTEF. No sé si está apareciendo. A ver, aparece, ¿verdad? Muy bien. Porque sobre todo es una herramienta fundamental. Por un lado vais a tener todo lo que aparece en el curso Moodle, pero esta página es básica porque al final es la génesis de lo que es el proyecto Aula del Futuro en España. Obviamente no me voy a extender en ella, de nada sirve. Prefiero, de hecho, que cacharréis, por así decirlo. Pero lo que me interesa es que conozcáis, entre otras, las 5 pestañas que tienen, porque os van a ser muy útiles, porque llegará un momento que hay que hacer tareas que tendréis que recurrir aquí o a similares. Y para recurrir a similares, venid aquí directamente. La parte de inicio simplemente contextualiza qué es el aula del futuro. ¿De acuerdo? Experiencias, pues básico. Al final, los maestros aprendemos de otros maestros. Pues qué mejor que ver lo que están haciendo en otros coles. Las experiencias al final ayudan mucho porque nos sirven de guía a todos. Y esto no es una carrera de originalidad, también eso quiero que lo entendáis. Al final, lo que se pretende con el aula del futuro, y sobre todo para los que estéis comenzando, es que salgáis de aquí diciendo, oye, yo mañana pruebo esto, aunque sea basándote en lo que has visto de otro, pero eso es fundamental, salir con las ganas de empezar algo. Y luego ya tendremos tiempo para modificar, añadir, cambiar, etcétera. Pero por lo menos saber de dónde partir. Aquí tenemos una serie de recursos, igual, utilísimos, porque esto veréis que llegará el momento de las situaciones de aprendizaje y aquí podéis buscar por etapa qué capacidades queremos desarrollar, qué tendencia concreto buscamos y nos van a salir situaciones de aprendizaje que han hecho otros centros y que podemos adaptar a nuestro o utilizar como base o plantilla para una nueva.
Ahí ya lo iremos viendo cuando llegue ese kit. Pero como veis es una parte súper útil y sobre todo porque están testadas y se han elaborado por docentes como nosotros, que al final pues ellos lo que querían era hacer una innovación, un cambio. Por otro lado también tenemos formación, como la que estáis haciendo ahora mismo, pero luego aparte también se nos presentan diferentes NUCs o MOOCs que son súper cortos y además yo creo que un vistazo de salida chulísimo para el aula del futuro, que en cuestión de 180 minutos los podéis hacer tranquilamente en el plazo de una semana. O sea, 180 minutos sacamos todo y son muy útiles porque van lo que es completamente al grano. Y finalmente la red de aula del futuro. Aquí en este mapa de España y las islas podemos ver dónde están ubicados los diferentes centros y aparte a qué tipo de especialidad pertenecen. Que esto es súper útil porque de cara a las dudas que surgen, imagina mobiliario, situación de aprendizaje, cómo organizar esto, etcétera. Aquí vais a encontrar una red de centros. A mí este me suena, esto de aquí, ¿eh? ¿Verdad, Inma? Así que esta parte de la web creo que os interesa muchísimo, muchísimo a todos tenerla controlada, ¿de acuerdo? Sencillo, con que tecleéis en Google Aula del Futuro o ADF Intef, la tenéis a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Así que voy a pasar otra vez a Inma para que continúe con su parte. Bueno, una vez explicado... Ay, perdón, Lucía. Una vez explicado lo que sería la página del INTEF, queríamos pasar a comentaros lo que es el kit de herramientas, ¿vale? Que vais a poder ver en el Moodle. Entonces, en el kit de herramientas vais a tener diferentes partes. Primero, lo que estamos trabajando hoy, que sería identificar las partes interesadas y las tendencias. En el kit 2, que realizaréis en las diferentes sesiones, diseñar el aula del futuro. En el kit 3, situaciones de aprendizaje. En el 4, actividades pedagógicas. Y en el 5, la evaluación. La idea es que a través de todas estas sesiones que vamos a ir llevando a cabo en las sesiones que os han mandado, los días que hemos concretado, vais a poder hacer de manera en equipo, con vuestro equipo de innovación y el equipo de centro, todo el diseño de ese aula del futuro. Nos vamos a poner manos a la obra, ¿de acuerdo? Entonces, si te parece, Julio, podíamos poner un pequeño vídeo que tenemos de unas compañeras que son las embajadoras de Canarias, en el cual nos explican, nuestros embajadores de Canarias, la verdad que van muy avanzados en este terreno y son personas estupendas que además colaboran muchísimo en este proyecto. Y si os parece, vamos a verlas porque pensamos que es un vídeo que lo explica pues, mucho mejor de lo que podamos hacer nosotros y mucho más rápido y resumido. Sí, y sobre todo, ya os digo, el kit de herramientas, la palabra, tal cual, da a pensar a lo mejor, no sé, qué tengo que hacer, o sea, y realmente son pasos previos, pero es imposible tener un aula del futuro adecuado sin pasar por ahí. Y además, los del kit 1, como el resto, son súper importantes, pero en cuanto lleguemos a nuestra parte de lo que son las partes interesadas y tendencias, lo vais a comprender a la primera. Así que voy a poneros el vídeo. Sí, es indispensable poder hacer el kit de herramientas. ¿Sabes que el aula del futuro te ofrece un kit de herramientas que puede guiarte para implantar su modelo? Hola, soy Elisa. Y yo soy Naira. Somos embajadoras de la Red del Aula del Futuro en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias. Queremos darte a conocer el kit de herramientas que pone a tu disposición el Aula del Futuro para que puedas emprender tu cambio. ¿Y qué es el kit? Es una colección de herramientas que ofrece a los docentes, a los equipos directivos, a los creadores de políticas educativas y a los proveedores de tecnología, guías y recursos que facilitarán la implementación del modelo del Aula del Futuro, que en concreto propone integrar tecnologías digitales en el aula, utilizar metodologías innovadoras que posibiliten al alumnado la adquisición de las competencias necesarias para que pueda desenvolverse en el siglo XXI y descubrir y aprovechar al máximo las posibilidades que brindan los espacios educativos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
El kit de herramientas está compuesto por un conjunto de 5 módulos y son el fruto de la experiencia obtenida del proyecto ITEC, Tecnologías Innovadoras para Clases Participativas. Estuvo desarrollado entre el 2010 y el 2014 por la European SchoolNet. Vamos a presentarte los 5 módulos que componen el kit. Kit 1. Identificar las partes interesadas y las tendencias. Cuando se integra la innovación en un centro educativo, es importante contar con la perspectiva y puntos de vista de todos los agentes que intervienen en la educación, analizando tendencias y necesidades para establecer propuestas de futuro. Kit 2. Diseñar el aula del futuro. Este kit guía a los interesados en la realización del análisis del punto de partida que sirva de base para definir objetivos de mejora. Kit 3. Situaciones de aprendizaje. Este kit nos guiará en el proceso de diseño y redacción de situaciones de aprendizaje, marco en el cual se llevarán a cabo las actividades para lograr los objetivos propuestos. Kit 4. Actividades de aprendizaje. Este kit te guiará en la creación de actividades pedagógicas innovadoras que serán llevadas a cabo en el marco de las situaciones de aprendizaje. Kit 5. Evaluación. Con las herramientas de evaluación del Kit 5 podremos recopilar y analizar información y evidencia sobre el proceso y sus resultados. Si quieres conocer a fondo cada uno de los módulos del kit de herramientas y cómo utilizarlos, puedes entrar en la web del Aula del Futuro, donde encontrarás vídeos como este y una descripción detallada de cada uno de ellos. Te animamos a que avances en el conocimiento del modelo del Aula del Futuro y que aceptes el reto de la transformación de tu centro. Bueno, una vez visto el vídeo del kit, que la verdad que lo cuentan muchísimo mejor que lo haría yo, deciros que, como ha comentado Julio al principio, como suena tan fuerte esto del kit de herramientas, pues te entra un poco de agonía diciendo, madre mía, pues si no hago esto no voy a poder montar el aula del futuro. Pues un poco deciros que sí, o sea, que es necesario, que es importante que se haga esta reflexión. De ahí esta primera parte, que este primer kit es un poquito más reflexivo, digamos así. El resto de kits vais a ver que es un poco más práctico, el hecho ya de identificar, de diseñar el aula del futuro, de hacer tu plano, pero esta parte sí que yo creo que hay que pararse y pensar, identificar esas partes interesadas que son las del módulo, las de este módulo 1, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tenías alguna cosa más que comentar, Julio. Sí, mirad, os quería igual nuevamente recurrir a la página del INTEF porque ya os digo que es un recurso valiosísimo y ahí también aparece desglosado lo que es el kit de herramientas tal como está establecido, además el oficial. Aquí hay una parte que sí que quiero dejar clara. Estoy convencido de que si más de uno o una de vosotros si se lanzara a hacer un aula del futuro pasando del kit, lo haría bastante bien, o sea, estoy convencido, ¿de acuerdo? O sea, porque los compañeros han dicho, hombre, igual no podemos saltar esta parte, pero no merece la pena. No merece la pena porque al final el producto no va a salir bien. Vamos a tirar de experiencia docente y práctica docente, pero es inevitable y necesario pasar por estas diferentes partes. Es cierto que la parte... y crear equipo también. Sí, porque en esta parte del kit 1, muchos, yo voy a leer la mente porque ya me sé lo que estáis pensando porque me ha llegado otras veces. Podéis pensar, es que esto del kit 1 igual es cosa del equipo directivo, que se lo coma el director, pero realmente no es así porque si estamos hablando de un consenso y una implicación, de nada sirve que un director o directora se ponga a hacer esto porque al final los resultados, el muestreo no va a ser adecuado. Sobre todo en las tendencias y en las partes interesadas tenemos que estar todos, que es lo que nos compete hoy. Pero ya os digo, de todas formas, toda la información que quisierais relativa al kit de herramientas, además muy bien especificada, la vais a tener aquí, en la página web del INTEF. La verdad, como veis, aquí están las 5 partes, que yo lo asemejo a construirse una casa. O sea, la puedes hacer, pero igual tienes que pensar cuánto dinero tienes, quién te va a dar el crédito, quién se va a encargar de esto.
quién va a hacer lo otro, dónde van a estar las habitaciones y por qué son 4 y no 5, y cómo vamos a plantearnos pagar los suministros, por ejemplo. Al final es una construcción, ¿de acuerdo? Y aquí en esta parte viene muy bien especificada. Estas son las partes que nos interesan a nosotros, con las que nos volcamos hoy, ¿de acuerdo? Quería pasar ahora a Inmaculada, para que ella se encargue de presentaros cuáles son las partes interesadas. Ya os digo, Kit 1, que es nuestro trabajo. Al final lo vamos a dividir. Partes interesadas, tendencias relevantes. Y las partes interesadas se las cedo a Inma. Bueno, muchas gracias, Julio. En cuanto a las partes interesadas, desde el centro de formación ya os han comunicado que tenéis que tener ese equipo de innovación, que siempre tiene que haber una persona del equipo directivo, pero que esta persona del equipo directivo no tiene por qué ser la coordinadora. Por ejemplo, en mi caso, muchos podréis pensar, bueno, pues como es la embajadora del Aula del Futuro, es también la coordinadora del proyecto, que podría ser así, pero no es el caso. Es verdad que transmitir y delegar algo tan ilusionante hace que otros compañeros que tienes en el centro, que sabes que les gusta, por ejemplo, en mi caso es una de mis compañeras de educación infantil, y eso ha creado también en ella una ilusión diferente, una ilusión distinta por compartir pues toda la innovación, todo lo que sabe, que realmente es mucho. Y muchas veces yo que soy de infantil, y las que somos de infantil siempre lo tenemos que decir porque eso es así, yo asemejo mucho este aula a un aula de infantil. Al final viene a ser un aula con rincones diferentes, donde la metodología como en infantil pues va a ser más activa. Entonces es un poco llevar esa parte de infantil también a primaria y trabajar todos más en un mismo bloque, tanto infantil como primaria. Entonces, primero ese equipo de innovación con ese coordinador o coordinadora que sea un poco el que marque la ilusión, ¿de acuerdo? Pero no es el que tiene que hacer todo este trabajo, no, esto de las partes interesadas que lo haga ya mi compañera, que total, esto a mí me da igual, para nada. Tenemos que estar todos de acuerdo, tenemos que llevarlo al claustro. Los alumnos tienen que conocer también el proyecto, es decir, tienen que ser parte. Y, por ejemplo, en otras formaciones que hemos tenido, incluso los alumnos eran, mediante un concurso, los que diseñaban ese aula del futuro. Entonces, creo que lo hicieron en el Instituto Haré Volar aquí en Alovera, en Guadalajara, y fueron los propios alumnos los que hicieron ese diseño, y luego uno de los alumnos que hicieron el diseño, pues se hizo una votación y ganó su diseño. Entonces, pues bueno, también es una forma de implicarlos. En cuanto a los padres, lo mismo, tener una colaboración con los padres, tanto con el AMPA como difundirlo en las diferentes sesiones de las reuniones que tenemos con los padres. Pues es un proyecto ilusionante, realmente difundirlo en la página web, qué actividades se están llevando a cabo, no sé, un poco darle vida a ese aula del futuro, presentarla cuando haya unas jornadas de puertas abiertas, porque os digo que nosotros finalizamos las jornadas este año de puertas abiertas con el aula del futuro y fue como un cierre como espectacular, porque claro, pues es un aula que ilusiona y que puedes transmitir mucha ilusión también a través de ella. Respecto a los coordinadores TIC, ahora docentes de digitalización, lo mismo, son un punto fundamental en nuestro centro. Nuestro coordinador de formación es a la vez, como la mayoría, me imagino, de los vuestros, es el digitalizador, como lo llamamos aquí, el coordinador de digitalización, y es un elemento clave porque al final tienen que trabajar de manera coordinada. Esa coordinadora STEAM, que nosotros también la unimos a Aula del Futuro, nuestra coordinadora STEAM es la misma que Aula del Futuro, y un poco se queda todo gestionado por ese equipo de innovación que es el que tiene que llevar la ilusión al resto. En cuanto al director del centro, por supuesto, tiene que ejercer un liderazgo, una coordinación en ese sentido, pero siempre ilusionando y dejando hacer. Hay que transmitirlo también a inspección, pues bueno, también al delegado provincial. Pues estas cosas yo creo que las tienen que conocer también las personas que están en esos puestos, también para que sepan qué se está llevando a cabo en nuestro centro. Y también, por otra parte, tenemos que ser aliados y buscar aliados en el ayuntamiento. Nosotros, la pared verde que veis, por ejemplo, detrás,
Nos la pintó el año pasado el pintor, nosotros compramos la pintura verde y él pues un día nos lo pintó. O por ejemplo necesitábamos enchufes porque los que teníamos en nuestro aula pues ya eran antiguos, pues tienes que contar también con el ayuntamiento para el mantenimiento en el caso de los colegios, en el instituto, lógicamente no, porque lo hacéis vosotros, pero bueno, que estas limitaciones que digamos que podemos ver a la hora de ir a montar un aula del futuro, que no sean limitaciones, ¿de acuerdo? Que tenemos muchos agentes externos, igualmente empresas que siempre, pues bueno, al ser centros públicos, pues con el tema de empresas siempre tenemos que ser más cautos, pero obviamente ahora que tenemos la posibilidad de contar también con recursos económicos, pues vais a ver que con esos recursos pues también se puede gestionar bien para poder comprar el máximo número de material que sea necesario, pidiendo presupuestos, ajustando bien pues esos precios para intentar buscar el precio más adecuado de lo que vamos a comprar. Entonces, pues bueno, que esta identificación es fundamental. Por ejemplo, en el caso de Julio, que me enseñaste el cuestionario que hicisteis el año pasado también, pues para identificar a las diferentes personas que forman parte de este proyecto y también las tendencias, me gustó mucho esa idea del cuestionario. Nosotros, ¿cómo lo hicimos? Como somos un centro pequeño, somos 18 con la orientadora, profesores en el centro, entonces al tener un claustro pequeño nos da mucha posibilidad de podernos reunir, porque ya lo tenemos así establecido en nuestras horas. Tenemos reuniones de media hora, porque entramos a las 8. Entonces, gestionamos muy bien ese tiempo para que tengamos tiempo cada semana de hacer STEAM, hacer aula del futuro, y el año pasado lo hicimos exactamente igual. Cuando a lo mejor no se tiene ese tiempo y en un instituto, y ahora ¿cuándo busco yo un tiempo? Pues está muy bien el documento que genero de un documento de Excel, digamos, un formulario, perdón, para poder llevar ese control y que la gente también pueda votar y opinar, aunque no tengamos que estar en ese momento reunidos todos los docentes del centro, que son ideas que también os transmito por si pudierais hacerlo de esta manera. Entonces, esta sería un poco la identificación de esas partes interesadas, ¿de acuerdo? Que no os dé miedo, sobre todo, emprender este proyecto porque no tengáis el aula del futuro física. Me acuerdo el año pasado me encontraba con personas que estaban en el proyecto y me decían, es que todavía no me han puesto el aula del futuro. Y les decía, es que el aula del futuro te la tienes que montar tú. Y yo recuerdo en este aula del futuro que veis vosotros aquí, era un antiguo laboratorio de ciencias de octavo, que teníamos cosas, bueno, no sé si se ve por ahí el esqueleto, tenemos un esqueleto que eso podría estar en un museo, pero que es estupendo y lo usamos porque está muy bien cuidado. Tenemos cosas súper antiguas. Por el Día de las Mujeres en la Ciencia utilizamos un microscopio muy antiguo, pero es que se veía fenomenal una escama que estuvimos visualizando con una de las mamás científicas que vinieron. Entonces, que aprovechéis todo eso que tenéis, que os juntéis los profes. Nosotros tuvimos que venir tardes para poder sacar todo esto que había aquí, colocarlo, organizarlo, pero que eso crea equipo también. Y no hace falta que todo el mundo, tú pones un día, pues hay personas que pueden venir, hay otras personas que no, se puede contar con padres también para que puedan, con otro personal, auxiliares técnicos, conserjes para que te monten también las cosas. Pues bueno, un poco que podamos transmitir esa ilusión, y cuando tú transmites esa ilusión como líder pedagógico del centro, pues bueno, al final todo el mundo se acaba uniendo a tu barco, o esa es la experiencia que yo he tenido, porque es un proyecto realmente ilusionante. Y este año ya lo hemos puesto en práctica. Hemos hecho un horario desde jefatura para que todos los profes puedan acudir a este aula del futuro. Y bueno, yo en concreto, lo estoy utilizando mucho porque me encanta venir con los niños de primero, que son con los que imparto, pero concretamente tenemos una asignatura que es la de proyectos de centro, que nos da muchísimo juego. Nosotros lo estamos utilizando ahí. Nuestro proyecto de centro es Aula del Futuro, STEAM, bilingüismo. Entonces, un poco los proyectos que hacemos van en torno a eso en nuestro Aula del Futuro. Entonces, pues bueno, esa sería la parte de identificación de partes interesadas. Y ahora pues os voy a dejar con Julio para comenzar con las tendencias relevantes y que podamos un poco investigar sobre esas tendencias.
Os quería recomendar, además, para esto de las tendencias, Julio, estuve viendo este fin de semana un vídeo de Alfredo Hernando, que es del año pasado, de las jornadas que se hicieron de Aula del Futuro. Y que está, como está todo colgado, que la verdad que viene fenomenal, porque si quieres ver un vídeo de las jornadas, pues lo puedes ver a través de YouTube y es una maravilla. Y estuve viendo el vídeo de nuevo de las jornadas de Alfredo Hernando y me gustó muchísimo. Por esto de las tendencias, os lo recomiendo muchísimo. Que podáis verlo con, yo creo que poner Alfredo Hernando, jornadas Aula del Futuro Castilla-La Mancha, me imagino que aparecerá, o si no, igual lo podemos compartir a través del chat, porque de verdad me pareció interesantísimo. Y me parece interesantísimo que podamos ver esos vídeos de otras jornadas. De verdad, esto va para el centro de formación, porque no se pierde nada. Es decir, todo está ahí. Si tú te quieres formar, lo tienes. Así que, bueno, te dejo, Julio. Me enrollo mucho. No, perfecto, porque además ha quedado muy claro de que al final el aula del futuro requiere de que determinadas partes que forman la comunidad educativa se pongan de acuerdo en qué quieren. Eso es fundamental. Tendemos a veces a ser pues individualistas o centrarnos solo en el claustro y obviamos obviamente la decisión del alumnado, de las familias o de la propia administración que nos rodea, que puede ser muy útil. Entonces, de cara al desarrollo del aula del futuro en cualquier centro, es fundamental, primero, que esas partes interesadas se hayan reunido y puesto de acuerdo. Y ahora, dices, vale, se han puesto de acuerdo. ¿Y sobre qué se han puesto de acuerdo? ¿En que van a crear una aula del futuro? Porque eso es sencillo. Oye, ¿queréis una aula del futuro? Todo el mundo va a decir que sí, porque es lo que hablaba también Inmaculada. Es algo que entra por los ojos. Todo el mundo dice, una aula del futuro, he ojeado por ahí, buah, tienes ahí que si croma, tienes una impresora 3D, tienes 1000 cosas. Vale, y ahora yo os hago la pregunta de otra forma. Cogemos a cualquiera de vosotros, a mí mismo, y se nos suelta en un aula bastante grande en la que tenemos a 24 alumnos, pero ves que no hay ni silla ni pupitre de la forma tradicional. Bueno, sí hay una pizarra digital, pero tampoco hay una disposición clásica. Y claro, ¿qué haces? Pues eso es el aula del futuro. ¿Qué haces? ¿Das clase normal? No. Realmente lo que se pretende es una innovación metodológica. Al final creo que todos tenemos claro que el aprendizaje tradicional o enseñanza tradicional basada en que yo os cuento y vosotros me escucháis, o bueno, incluso, ya no os cuento, no hablemos del siglo pasado, pero bueno, sí, me acerco a tu mesa y te asesoro. Eso tampoco funciona. Al final el conocimiento lo tenemos en la palma de la mano, al alcance de todos. Es la gestión de ese conocimiento, es ese control emocional que requerimos trabajando con compañeros. Porque ya os digo, hay muchas veces que nosotros mismos como profes somos los primeros en decir, bueno, eso de 2 profes en el aula, o mejor que no entre, que se quede fuera. Entonces, al final, es una gestión emocional, que eso se enseña, pero poco. Y posiblemente del aula del futuro, trabajando en equipos con niños en los que tienen que tomar decisiones, consensuar sus propuestas, organizar sus propios turnos de presentación. Eso es lo que se pretende con el aula del futuro, no manejar una tablet, si ya lo saben hacer. Y si no, os invito cualquier domingo al restaurante que vayáis y vais a ver cómo los niños están con, mis hijos los primeros, ahí con su tablet y demás. Eso lo saben hacer, pero ¿les han enseñado a gestionarlo? ¿Y cómo esa gestión puede redundar en un beneficio o una mejora emocional, por ejemplo, o de trabajo cooperativo? Ahí es donde entra en juego el aula del futuro y no el panel digital. Ya os digo yo que nosotros ahora mismo, de hecho, está desmantelada, porque estamos haciendo unos cambios y como tal, lo que es el aula del futuro está, yo puedo decir, 4 paredes, o sea, un hospital robado, así de claro. Pero esa situación de aprendizaje se puede diseñar en diferentes espacios. Tenemos otros que sí que estamos utilizando, por lo que ceñirnos al aula del futuro, ya lo he dicho Inmaculada, en vez cuando me la montan, no, es que no va así. Primero tienes que aprender a cómo diseñar situaciones de aprendizaje y actividades de aprendizaje que requieran de ese trabajo. Y ese trabajo es la parte que me toca a mí, que igual me he extendido mucho. Mirad, que son las tendencias. Os voy a pegar aquí creo que ahí tenéis acceso todos, en lo que son las preguntas del chat. Os voy a pegar un enlace, ¿de acuerdo? Creo que lo podéis ver todos. Al final, lo que os hago es una pregunta sencilla. A ver, tendencias educativas, ¿cuáles son? ¿O qué entendemos por tendencia? ¿O qué puede ser? Porque a lo mejor decimos, joder, está aquí hablando de tendencias y no sé a qué se refiere. Vamos a verlo.
Es que encima, como el directo no da pie, si estuviéramos en un aula normal, ya me había bajado yo a hablar con vosotros y a poneros el micro delante. Pero como no es así, pues voy a ver si podéis responder ahí. ¿De acuerdo? Ese enlace. ¿Lo tienen, verdad? ¿Lo podéis ver todos? ¿Podéis? ¿Funciona? ¿No? Lo puedes publicar, Julio, lo puedes compartir si quieres también. Vale, lo he pegado en el chat. No le aparecen las preguntas y respuestas del evento. ¿Ahí no aparece? Aparece, sí. Aparece, ¿verdad? No tengo idea, nadie ha puesto nada. Sí, están pinchándolo ya, Julio. Ah, vale, de acuerdo. Ah, vale, ya empiezo a ver algunos que no se actualizaba. Metodologías activas, integrar metodologías activas, gamificación, ABP. Bueno, a ver si alguna más por ahí. Tenemos Steam, de acuerdo. Bueno, veo que sí que vais bien orientados. Y esto es bastante importante, no ya conocerlas en profundidad, sino saber de qué estamos hablando. Y os voy a decir el motivo. Mirad, no sé cuántos centros de aquí sois ecoscuelas, pero entiendo que lo conocéis, ¿verdad? El proyecto. Entonces, cuando un centro empieza como ecoscuela, se da cuenta de que tenía mucho trabajo hecho. Pues, ¿por qué? Porque ya reciclaba el papel o tenía islas con diferentes contenedores en el patio. Vale, vale, perdonad. Que esto es lo que tiene el directo, ¿eh? Siempre tiene que haber algo ahí que te desubique. Ah, muy bien, de acuerdo. Sí, es que, a ver, yo me pienso que estoy aquí hablando cara a cara y siempre hay un poco del retardo digital. Así que voy a ver si se han aumentado las vuestras. Vale. Steam, DUA, enfoque DUA, crear modelo de aprendizaje, educación más emocional, ABP, Steam, realizar experiencias de laboratorio, aulas colaborativas. Efectivamente, mirad, vuelvo a las partes interesadas. Y lo que se estaba comentando, vais bien orientados. ¿Y por qué nos interesa ir bien orientados? Por lo que decía con la analogía de coescuelas, que muchas veces estamos haciendo cosas que a lo mejor no somos conscientes de qué papel desempeñan en educación. Y también voy a ser sincero, y no es necesario. Hay veces que nos empeñamos tanto en etiquetar las cosas, en poner collares, por así decirlo, que nos acabamos volviendo locos. Esto es como, no sé si os gusta la música, a mí me gusta mucho, yo creo que se ve ahí. Y al final queremos tener tantos tipos de etiquetas musicales que ya. Y este grupo no es que está Alex Quespar. Vamos a ver, lo primero, será un género determinado, pero no te comas la cabeza, tú por lo menos disfrútalo, ¿de acuerdo? Y contextualízalo. Entonces, en este caso, el que nos compete ahora desde los centros, tanto los equipos directivos como los profes, es identificar esas tendencias y seleccionarlas. Mirad, me vuelvo al Moodle, al curso que vais a ver, ¿de acuerdo? No voy a andar leyendo, pero hay una parte que me gusta mucho. Esto de aquí me encanta. El comienzo me parece genial. ¿Qué es una tendencia? Pues vamos a ver, un cambio gradual en el tiempo, que no siempre se ve inmediatamente visible, pero con repercusiones a largo plazo. ¿Quién no lo iba a decir del reggaetón, por ejemplo? Pues mira, es tendencia. Y así empezó, nadie lo vio venir, ¿de acuerdo? Entonces, a nosotros, ahora ya claustro, ya con ese equipo de innovación, ¿qué nos interesa de cara a un diseño adecuado de nuestra aula del futuro? Pues en primer lugar, identificarlas. Habrá que identificar esas tendencias, que como veo las tenéis bastante claras, la verdad. Esas tendencias hay que identificarlas. ¿Cuáles ya estamos trabajando? Aquí, mirad, os vienen varios enlaces donde podéis encontrarlas en inglés. Esto a título informativo me parece fabuloso. O sea, la recopilación que hay aquí de links y de información me parece genial. Pero no es cuestión de ahora decirme, tengo que leer todo esto y buscar y demás. Mira en tu centro, mira a tu alrededor, en qué estáis trabajando. ¿Tenéis Carmenta? ¿Sois Steam? ¿Estáis en un proyecto plurilingüe? ¿Lleváis un Pro A Plus? Al final,
lo que ya estáis haciendo os va a dar la respuesta, porque no tendría sentido un centro que te esté totalmente involucrado en inclusión educativa, pero que nunca haya sido STEAM, que deseche DUA para meterse en tendencia STEAM. Pues todo el camino que hemos hecho lo estamos tirando por la borda en cierta medida, ¿de acuerdo? De ahí que esta parte de identificar tendencias sea muy importante como proceso de reflexión, ver lo que tenemos. Al final es lo que estamos haciendo, lo que ya tenemos algo trabajado, pues aprovecharlo, ¿de acuerdo? Porque una vez las tenemos identificadas, las podemos seleccionar y clasificar. Entonces decir, oye, nuestro aula del futuro, una vez ya presentadas o identificadas las partes, que eso como vemos es sencillo, al final es la comunidad educativa, tampoco nos engañemos. Una vez lo tengo ya, esas partes interesadas funcionando y esas tendencias sobre las que nuestro centro está trabajando o esta que siempre nos ha llamado la atención, igual es el momento ahora de pegarle un viaje, pues nos dan ya la primera parte de nuestra aula del futuro, porque con eso ya tenemos creado nuestro kit 1. ¿Qué es lo importante? Mirad, yo lo voy a poner también en el chat. Voy a ver si puedo compartir esta pantalla porque no la tenía seleccionada. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente porque esto es un PDF que lo tenía en otra ventana, ¿de acuerdo? A ver si se ve. ¿Se ve? Muy bien, voy a ampliarlo un poco más. Aquí simplemente he hecho una pequeña recopilación de tendencias, pero quiero explicar dos vertientes, ¿de acuerdo? Si veis, lo primero que os aparece son tendencias en la enseñanza y el aprendizaje. Lo que habéis puesto antes, DUA, aprendizaje colaborativo, soft skills, experimental learning, gamificación, neuroeducación, visual thinking, STEAM. Digamos que estas son las que modifican el proceso de enseñanza-aprendizaje. La forma que yo tengo de presentar al alumnado lo que tienen que aprender y cómo lo van a aprender ellos se basa en este tipo de tendencias. Porque al final son, digamos, de un enfoque didáctico, pedagógico. Y luego tenemos unas tendencias, es que esto os lo digo para así un poco anticiparos y ayudaros en la tarea que va a venir relativo a las tendencias, emergentes o de carácter tecnológico que se basan en recursos, ¿de acuerdo? Tenemos desde la realidad aumentada, virtual, maker, robótica, el mobile learning, utilizando dispositivos, en este caso móviles, pero podría ser una tablet. Al final, dependiendo del contexto de nuestro centro, vamos a ver que a la hora de enseñar nos encontramos aquí o nos encontramos más en esta línea o en esta otra, por lo que ya tenemos la tendencia del proceso de enseñanza-aprendizaje prácticamente clara. Pero luego aparte somos Carmenta o no lo somos o queremos serlo. O mira, es que llevamos tiempo trabajando, que aquí no lo pongo, pues con impresora 3D. Pues al final ese recurso es un medio que nos permite desarrollar esta tendencia. ¿De acuerdo? Porque la tarea nos va a pedir que nos centremos en una década. Entonces, yo entiendo que muchas veces todo lo relacionado con educación y los 1000 nombres que, como decía antes, nos empeñamos en poner a todos, somos muy de etiquetar, si no, no somos felices, nos confunden. Pero hay veces que hay que reducirse a lo básico, a lo sencillo, a lo que te viene así a la primera a la cabeza. Y eso, ya digo, con que os sentéis un rato en el claustro y miréis que estáis trabajando, os sale, ¿de acuerdo? Así que ahora voy a cederle a Inmaculada otra vez el turno para que pueda presentar la tarea número 1 que tenéis que hacer, que aquí hay que hacer tareas, claro. Bueno, simplemente, Julio, bueno, lo has explicado fenomenal y comentar que realmente esto va de que el alumno es el protagonista, que siempre nos lo dicen, pero a mí me ha ocurrido este año, yo nunca había dado en quinto de primaria, porque ya os he dicho que soy de infantil, pero cuando uno está en equipo directivo, pues es pues de lo que haga falta, pues allí. Entonces empecé con la asignatura de proyectos en quinto y enfrentarme a una clase de primaria en la que yo no había estado nunca y decir, pues ahora tengo que trabajar por metodologías activas. Entonces un poco dije, pues voy a llevar lo que yo he hecho siempre en infantil a quinto de primaria, ¿no? Un poco esos juegos, esa gamificación, proponerles un reto. Y el hecho de llegar a clase y que entres y te aplaudan, no porque sea yo ni nada, es que es como ¡wow! Porque es una ilusión enorme, es decir, es cambiar. Que no quiere decir que tengamos que estar todos los días haciendo un proyecto, buscando información, haciendo un mural, no sé qué, digital, utilizando Vivot, Bluebot, Embot. No quiere decir que tengamos todo el día que estar haciendo eso, ni todo el día teniendo que ir al aula del futuro.
pero que ese tipo de cosas, esa metodología activa en la que el alumno hace cosas y que de repente tú ya no eres el que manda, sino de repente son ellos los que organizan eso, es un desorden organizado. Pues bueno, tenemos que aprender a gestionarlo, pero realmente es muy positivo, muy positivo, tanto a nosotros como profes como para ellos, que al final son los realmente importantes, lógicamente. Nosotros, por supuesto, también, porque tampoco hay que volverse locos, que ayer igual lo decía Alfredo Hernando cuando veía el vídeo, y pues eso, que ni vamos a desechar una buena clase presencial, porque también es importante y también es importante escuchar, como no desechar tampoco esto, es decir, que podamos hacer aprendizaje activo y aprendizaje en el que hagamos algo y encima con tecnología. Claro, cuando los niños vienen aquí, cada uno tiene su tablet, eso ayuda mucho, porque ya cada uno tiene su tablet, tienes Google Workspace. Entonces, pues bueno, que esas cosas ayudan y ayudan mucho. Entonces, bueno, comentaros que la tarea, como comentábamos anteriormente, tenéis que hacer ese diseño, ¿vale? De qué personas vais a implicar en vuestro centro y cómo vais a hacer esa implicación realmente. Como nos pone en el kit, pues bueno, hay muchas opciones. Se puede hacer desde una pequeña reunión también con los padres para contarles el proyecto, por ejemplo, tipo escuela de padres en las que se va a hablar de este proyecto y de otros proyectos que se tienen en el centro, o por ejemplo con los niños. Se puede hacer también pequeñas reuniones, por ejemplo, con los delegados en los que el director o el coordinador del proyecto se reúnen para que nos den ideas de cómo se podría hacer ese gasto de dinero. No sé, los niños tienen muchas ideas y ven más vídeos que nosotros, pero vamos, conocen a más youtubers que yo, pero toda mi vida. Entonces, probablemente se informen, quieran ver qué tecnologías hay. Entonces, pues bueno, que también podemos recurrir a ellos para este diseño. Y dentro del documento, ¿vale?, que vais a tener que realizar con esas partes interesadas, pues es simplemente elaborar, es algo sencillo realmente, juntaros o hacer este cuestionario, este formulario y rellenar, digamos, esa breve descripción del centro, cómo es vuestro centro, contarnos un poquito qué características tiene, no va a ser igual un centro de 500 alumnos que un centro de 228 como el mío, cada uno tiene su casuística y tiene que ver pues, lo que puede hacer dentro de eso. También destacar en el segundo punto 3 cosas que os gusten de vuestro centro y 3 cosas que os gustaría cambiar. Y esto es muy interesante porque en esa reflexión que podéis hacer una lluvia de ideas. Bueno, ahora el panel digital nos da muchas opciones, los smarts. Entonces tenéis opciones para hacer también esas aplicaciones como ha hecho Julio, de lluvia de ideas. Y luego, por último, en el tercer punto, señalaríamos a los miembros de la comunidad educativa que podrían ser parte interesada de la implantación del aula del futuro. Tenéis en el kit todas esas personas y en la página de aula del futuro, como os he ido diciendo, ¿vale? Un poco con qué personas podríais contar. Lógicamente, cuantos más ámbitos de la comunidad educativa podáis involucrar en el proyecto, mejor va a ser el proyecto y mejor va a ser la aceptación del mismo en el centro, ¿de acuerdo? Y luego, indicar también qué miembros de la comunidad educativa formarían parte de ese proyecto, de ese equipo de innovación, ¿de acuerdo? Qué personas lo van a formar parte o destacar si esa persona a su vez es coordinador de un equipo de digitalización o coordinador de STEAM, de PROA Plus, porque es interesante no cargar a la misma persona obviamente de todo, pero que esas personas que tenemos que están involucradas, pues bueno, que también se involucren ya que forman parte del centro. Es que claro, en nuestro cole, como somos pocos, pues al final los que nos involucramos en las innovaciones, digamos, sobre todo somos los definitivos. En algunos centros esta dificultad es mayor porque hay muy poca gente definitiva, pero de verdad, como digo yo, o sea, los interinos son majísimos, a nosotros los que nos vienen son majísimos y si tú les metes en el barco, pues ellos se unen a ti y lo que quieren es estar en su casa y sentirse como en su casa. Comentar que me había comentado Lucía si podía enseñar el aula del futuro. Es verdad que enseñarla, no sé si levantarme o dejarlo para el final. Igual lo dejo para el final y que comentes, Julio, eso, como es un poco de improvisado esto. Si quieres, Julio, lo dejamos para el final.
¿vale? Y ahora explicas tú la tarea 2 de identificación y selección de tendencias. No vaya a ser que la liemos. Se me caiga el ordenador y vete tú a saber la lié. Perfecto. Pues mirad, ya Inmaculada os ha presentado la primera tarea que tenemos que realizar en este kit 1 y la siguiente, pues si estarán las partes interesadas, pues identificación y selección de las tendencias. ¿Lo veis? La tenéis aquí. Esto es lo que vais a ver, si ya habéis accedido, lo habéis visto, los que no hayáis accedido, lo que vais a encontrar de cara a subir la tarea, ¿de acuerdo? Mirad, lo que hemos comentado, muchas tendencias en educación y hay que elegir qué tendencias son relativas a los procesos de enseñanza y aprendizaje y tecnología, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Entonces, como la anterior, fijaos aquí, solo se sube una tarea, ¿de acuerdo? Por centro. Y la tiene que subir el coordinador ADF. Entonces, únicamente el coordinador sería el que subiría aquí la tarea. Vendría aquí, subiría, bueno, te cambia un poquillo porque yo tengo otro acceso. Pero claro, que no sea el coordinador de verdad, el que a última hora, juntándose con el director o directora o quien sea, lo haga para subirlo y al final certificar, porque no va a servir de nada. Tenéis tiempo para juntaros. Yo os recomiendo, o bien desde la reflexión presencial, todos juntos, o por ejemplo, mi centro es bastante más grande, en línea 3, línea 4, y nosotros lo que hicimos, además de reunirnos, obviamente, pero para la selección de tareas o la parte relacionada con las partes interesadas, lo hacíamos desde Forms, porque sabéis que, pues, por ejemplo, el director, la directora, puede crear un formulario Forms que luego se vincula a Teams, por lo que todos los compañeros tienen acceso a él, que es una buena forma de entrada para hacer una reflexión conjunta. Bien, con aplicaciones como la que utilicé antes, que hay 50.000, pero la de Forms queda muy bien porque al final te saca porcentajes y encima es una herramienta que la tenemos integrada dentro de del propio Teams. Entonces, una opción que tenéis es coger y diseñar ese formulario, lo vinculáis a una pestaña, pues, por ejemplo, desde el equipo, sea el canal general o el canal claustro, y dais un plazo para que los profesores tengan tiempo a cumplimentarlo, porque os va a ofrecer una información que a lo mejor no habéis tenido en cuenta, no habéis valorado, o que incluso el propio profesor, si no le preguntan, ni la dice. Y es una buena forma de que se rellene esto, porque ya os digo, no es coger y decir, jo, qué tarea más guapa, le va a gustar mucho a Julio, en el caso de que seáis de mis grupos a los que tutorizo. Sinceramente, yo lo que quiero es algo que hayáis hecho de forma conjunta. Eso es lo interesante. Al final, esto es un acto no acto, ¿me entendéis? No vamos a poner matrículas de honor o insuficientes. Es algo que de verdad, hacerlo consensuado. Sentaros, hacerlo con forms, lo que sea, pero sobre todo valorando desde dónde partís y hasta dónde tenéis intención de llegar. Y ya os digo que es la mejor forma de empezar, porque al final os crea digamos, un retrato, un perfil del cole, que de hecho al director le va a venir muy bien, a la directora para el plan de evaluación interna, que ya de aquí saca algo, rasca un poquito. Pero aparte que para iniciarse y ver dónde estáis, porque son reflexiones que a veces no nos damos cuenta, y sobre todo en centros que tengan movimiento de interinos, pues no sé, por inercia a veces damos por descontado que todo el mundo conoce cómo funcionan las cosas o cómo son. Y bueno, la vida al final pues nos devora y el tiempo se nos echa encima y nos come. Entonces, bueno, esta es la tarea que tenéis que hacer ahí. Y ya os digo, sencilla. Elegís una de cada y cualquier duda que tengáis, por supuesto, en los foros. Y yo estoy viendo, Inmaculada, que aparte de dar a enseñar tu aula del futuro, que por cierto, aquí, fe de ratas. Horror mío que antes cuando estaba en la red de centros ADF no me he ido al suyo. Me he quedado en el de otra compañía en lugar de tirar hacia Guadalajara. Perdóname, Inmaculada. Bueno, no pasa nada. Que me he dado cuenta después. Digo, en Valdepeñas es que tenemos nuestra auténtico... es la única con sello ADF. A ver si conseguimos la nuestra. Ahora nos queda seguir cosechando centro sello aula del futuro. Pues según lo estaba diciendo me he dado cuenta, pero a ver, es en directo, no, chicos y chicas que nos estáis viendo, siempre hay algún fallo, alguna metedura de pata. Nada, no es un fallo, no es un fallo porque allí está la auténtica aula del futuro, la que tiene el sello puesto. Comentar es que antes se me ha olvidado que el año pasado nosotros hicimos un Word compartido. Cuando subimos las diferentes ideas, en el Word compartido o en el Docs compartido, cada compañero iba añadiendo, pues, o bien que le gustaba de nuestro centro, o que quería modificar,
un poco también, pues podían leer la descripción del centro que habíamos hecho conjuntamente o si querían añadir algo. Como sabéis que con un Word compartido pues todos podemos modificar, pues también es una idea que está muy bien porque tú ves que ya otro compañero ha puesto esa tendencia y puedes añadir otra o, pues bueno, no añadir nada porque estás de acuerdo con él. Entonces, también es otra idea para poder hacer esta reflexión conjunta. Lo ideal es que ese Word compartido, ese cuestionario, pues se haga presencial, pero cuando no se puede, pues se puede, o presencial online, pero que se pueda hacer de esta manera, porque para eso tenemos las tecnologías, obviamente. Y bueno, ahora si queréis, pues a ver cómo hago esto, que no se me vaya aquí la batería, porque esto puede ser muy peligroso. Bueno, voy a intentar moveros lo menos posible, porque si no, pues igual la lío. Comentaros que nuestro aula del futuro, igual ahora lo veis y decís, pues vaya, esto es un aula del futuro, pues yo pensaba que iban a tener aquí las mesas de última generación, de las marcas estas ahora tan bonitas que hay, que las estoy mirando, pero bueno, a ver si la dotación de centro, porque como el otro no se puede, pues intentaremos con la dotación de centro a ver si algo se puede comprar. Estoy luchando ahí. Estamos luchando a ver si algo se puede comprar, para comprar sobre todo mesas que se puedan abatir, es decir, que las puedas apilar, porque es el mayor hándicap de las mesas verdes es que no las puedes quitar en un momento dado. Y eso es lo que vemos que sería más útil, os lo digo por si vais a comprar, pues si se pueden apilar y las podéis dejar en un lado, muy útil, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro aula del futuro es de 60 metros, las hay de 120, de 200, coles de Extremadura que han tirado la pared de la sala de profes y lo han ampliado y ahora tienen una macro aula del futuro. Otros que han sacado un pequeño aula, que eso es muy chulo también y muy útil para poder grabar. Porque el hándicap importante de la zona CREA, ¿vale? De esa zona verde que veis allí al final, es que si estamos en la misma zona, claro, se hace ruido. Entonces, ¿cómo he solucionado un poco yo este sistema? Hice un proyecto de países en el que se tenían que grabar en el primer trimestre. Entonces, mientras grabábamos, los demás veían la exposición y tenían que evaluar también a sus compañeros de equipo y luego me daban por escrito, pues bueno, cómo lo habían hecho, cómo les habían observado. Entonces se convertía en una actividad, la de CREA, conjunta y tenían que estar respetando, en silencio, pues bueno, también se favorece eso. Y comentaros que nosotros, al ser 60 metros, las hemos agrupado cada zona en dos. Veis que tienen ya los cartelitos. A ver, que quito el cargador. Es que me da miedo quitar el cargador porque estos ordenadores... ¡Ay, qué susto! Bueno, veis que hemos puesto los carteles, ¿vale? Que también los hicimos de manera cooperativa con los niños. Ellos recortaron. Brilla un poco porque lo que hemos hecho, como nos daba un poco de cosa pintar, la verdad, porque no sabíamos cómo iba a quedar y todavía no teníamos mucho presupuesto para poder imprimir los logos y esas cosas, porque somos un cole pequeño y nos gusta gestionar muy bien los recursos. Entonces los hicimos nosotros con vinilo, ¿veis? Vinilo cartulina y lo pegamos en un plástico transparente y luego lo hemos grapado a cada una de las zonas. ¿Veis? Aquí sería desarrolla, presenta. Luego hay una zona, es que se ve al revés, que es investiga, explora, en ese lado. Hemos puesto una cuerda de tender, os parecerá una tontería, esto es muy infantil, pero cuando hacemos los proyectos que incluyen tener que pintar, demás, decíamos, ¿ahora dónde dejamos todo esto? Si es que esto nos ocupa todas las láminas, todo el aula del futuro. Entonces, esa cuerda, pues, es necesaria. Os lo digo para vuestros futuros proyectos. Aquí tenemos a Huesitos, ¿vale? Daos cuenta que vais a ver por aquí muebles, ¿vale? Estas sillas rojas, para lo que dicen del mobiliario, los niños se matan por ellas. Nos las dieron porque quitaron un aula de Ibercaja de aquí, entonces nosotros fuimos como locos para esa donación recibirla. Y se matan. Lo que hago para que puedan pasar por las diferentes zonas es, como tenemos una sesión a la semana, pues van rotando. Es decir, cada grupo, que los he hecho yo los grupos para que estén un poco establecidos y se puedan ayudar unos a otros, ¿vale? Aunque en el primer trimestre les dejé elegir, no fue buena opción, porque eso difícilmente sale bien. Pero bueno, hay veces que sale, hay que dejar un poco la oportunidad para poderles observar. Pero en este trimestre, cada lunes, ellos saben que van rotando, entonces pueden pasar por las sillas cómodas, las chulis que les gustan, por los taburetes, ¿veis? La zona investiga es la de taburetes y ahí tenemos pues todas las cosas de investigación. Tenemos todo rotulado, ¿vale? Para que los compañeros puedan saber.
qué es lo que, dónde están las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí han hecho el núcleo, ¿vale? Que lo ha hecho mi compañera Lourdes con los niños de tercero, el núcleo de la Tierra, una actividad pues muy STEAM, con mi compañera también, la jefa de estudios, con Virginia. Y luego, pues nuestras joyas que teníamos ya se han solapado, nuestra joya que es el microscopio, pues se han solapado con las cosas nuevas que hemos ido comprando, que nos ha facilitado el proyecto STEAM a nivel de robots y demás. Tenemos hasta un museo, no sé si vais a ver ahí, nuestro museo. Esto es un museo de inventos antiguos. Tampoco hay que desechar lo antiguo porque los niños no han visto lo que es ni siquiera, no sé cómo deciros, un aparato para ver un Walkman o algo así. Es que ellos no saben lo que es eso. Entonces sí que es interesante que puedan también ver esos objetos. Teresa, que yo sé que a ti te encantan las matemáticas manipulativas. Pues tenemos una estantería entera que es todo matemáticas manipulativas. Todo está, como veis, tiene sus cartelillos porque es necesario cuando hay muchos profesores que ese material esté localizado y esté en un mismo sitio. Si está así, pues podemos usarlo todos. Tenemos los minerales también antiguos, pues toda la zona de maquetas del cuerpo humano, incluso, pues bueno, un tronco de madera. Podréis decir, ¿esto qué es? Pues un tronco de madera fundamental también que le toquen. Para meter insectos también, antiguos herbarios, un armario para guardar los ordenadores que lo hemos reutilizado y lo hemos puesto. Vimos que nos hacía falta una biblioteca, pues hemos instalado también una pequeña biblioteca, ¿vale? Porque los libros también tienen que estar en contacto con el aula del futuro. Fíjate, está justo debajo del aula del futuro y los libros que suele haber suelen ser libros de ciencia relacionados. Y no sé qué enseñaros. Ah, bueno, y la joya, claro, está la zona presenta, nosotros gradas no tenemos. Lo que hicimos fue instalar una alfombra y comprar pubs, ¿vale? Entonces, con estos pubs que se matan por subirse en los pubs y a veces los tienes que quitar porque si no es un peligro máximo, porque todos quieren ir a los pubs. Y también 2 pelotas de las de pilates también, una infantil y una para el profe. ¿Vale? La mesa del profesor está totalmente eliminada de aquí. Es lo primero que tenéis que sacar, esa mesa del profesor, pero sí que tenemos un pequeño armario para el profe y una mesa con ruedas, que es la que yo estoy utilizando. Entonces nos da mucho juego esa pequeña mesita con ruedas para poner el ordenador, llevarlo donde queramos y tener también las cosas del profe. Está todo el material etiquetado. Aquí tenemos material para que lo utilicen todos. Incluso las témperas, tenemos un carrito que no os he enseñado, pero es un carrito con todas las témperas, los pinceles, para que el profe que venga pues tenga todo en un mismo aula. Y ya, me callo que estoy utilizando mucho tiempo, pero bueno. Creo que puede ser interesante poder ver algo así. Y también tenemos algo muy importante, es una pila, ¿vale? Como este aula era laboratorio, pues tenemos la pila para que los niños también cuando hacemos esas actividades pues puedan lavar sus pinceles o porque daos cuenta que un aula del futuro no es solo tecnología, ¿vale? La tecnología se utiliza, pero también es un aula STEAM, un aula en la que se van a hacer otro tipo de metodologías. Ya, Julio. Está genial, Inma. Enhorabuena. Pues está la verdad fenomenal, que es muy Inma. útil. Lo importante es que es útil y que a los niños les motiva, la verdad. Y en infantil, cuando les dice, venga, toca aula del futuro, pues es que solo el hecho de recorrer el pasillo, de tenemos que ir todos tranquilos, de ver a los mayores, porque el aula del futuro está arriba al final, digamos. Entonces, es importante. Y el hecho de me levanto, ya no estoy toda una mañana sentado en una silla, voy a ir a otro lugar diferente, también es importante. Y si se puede trabajar, como decía Julio, 2 personas, bueno, eso ya es, vamos, te salen corazones porque de verdad es buenísimo. En este aula es buenísimo. Y también si trabajas con un grupo pequeño, ¿vale? Si trabajas con 12 alumnos en desdobles es magia. Porque yo vengo aquí con los alumnos en desdoble en primero y de verdad es magia, total. Así que animaros, que es posible, que no hace falta tener las sillas más bonitas del mercado y las mesas más bonitas, que si las tienes, fantástico, pero que se puede hacer. Inma, aprovechando que nos has enseñado el aula y que hay algunas preguntas referidas al mobiliario,
has referido que en un momento determinado habéis adquirido los PUFs y quizás también la alfombra, ¿no? Puede ser. Entonces, eso entiendo que estarán los gastos. La teníais, pero lo otro como mobiliario lo habéis comprado de gasto de funcionamiento, entiendo yo, ¿no? Dentro de la organización y la gestión económica del centro. Entonces, es para contestar también a un compañero o compañera que dice que sabe que no podemos contestar a esto. Realmente sí podemos. Dice, no entiende por qué no nos dejan comprar mobiliario. No es cuestión de dejar o no dejar, es que el dinero que ha llegado en los grupos de trabajo tiene un objetivo que es la formación del profesorado y no vamos a formarnos en mobiliario, nos tenemos que formar con unos recursos, en este caso tecnológicos, que es que el objetivo para el cual iba esa dotación. Pero eso no significa que no se pueda adquirir determinado material mobiliario, entre comillas lo dejo, porque cada centro tendrá que ver las características y luego su gestión económica, las características de cada centro. No es lo mismo un centro infantil y primaria que el montante económico que pueda tener, por ejemplo, un centro de secundaria. Entonces, o un centro de infantil y primaria que además tenga otra serie de proyectos. Nosotros ahí no vamos a entrar y vosotros pues podréis también, como ha dicho la compañera y como nos consta en más de un centro, que han ido reciclando, recopilando determinado material que ya tenían, un mobiliario que tenían en el centro y que no era modular, pero que sí ha sido asequible de poner en el aula del futuro, y luego en otros casos pues se ha completado con una mínima compra. En el objetivo nuestro también está el que se pueda en un futuro pues disponer de esas dotaciones específicas para esto, pero nosotros no está en nuestra mano ahora eso. Lo que hay es para el aula del futuro es la dotación económica, que en realidad vosotros lo tenéis con proyecto de formación, lo tenéis en el grupo de trabajo o bien como STEAM, o bien hay centros que van a cobrar van a recibir otra cantidad de material, de dinero, porque solicitaron el grupo de transformación digital por la resolución general. Entonces sí que es importante, si este año es para formación, en un futuro inmediato, como ya os dijimos en las reuniones, ese material que se va a adquirir forme parte de esas aulas del futuro. Porque en el aula del futuro vais a trabajar STEAM, porque en el aula del futuro vais a trabajar, como bien han referido los compañeros, STEAM, vais a trabajar con unas metodologías activas y participativas, aunque no estéis en proyectos STEAM, pero sí estás en el aula del futuro. Por lo tanto, ese material, esa dotación tecnológica va a permitir, digamos que ya empezar de una manera avanzada en lo que es el aula del futuro. No tenemos el diseño, pero sí vamos a tener un material, aunque no tengamos el mobiliario. Entonces, recoger las ideas que a lo largo de esta formación y en estos meses van a ir surgiendo, como ahora esta tarde con Julio y con Inma, de cómo ir preparando ese espacio físico, ese diseño y luego ese espacio físico dentro de lo que son las singularidades y las particularidades de cada uno de los centros educativos. Y bueno, yo no sé si Julio y Inma han acabado, o es que he hecho esa incursión porque aproveché para comentar eso. No sé si vosotros habéis acabado. Sí. Está fenomenal lo que has comentado, Teresa, porque, a ver, nosotros la inversión que hemos hecho en lo que es el aula del futuro, es que os podría decir que ha sido mínima. Yo siempre soy partidaria de que primero hay que ver si esto funciona en nuestro centro. Esto funciona, pues luego ya vas invirtiendo, vas sabiendo si te hace falta una mesa plegable, si no, si quieres gradas o las gradas no caben, porque aquí, por ejemplo, no nos caben las gradas. Si metemos unas gradas nos tenemos que salir casi. Entonces, sería muy interesante, yo creo que hay que ir viendo qué necesitas. Sí. Y sería muy interesante también que, tanto Julio como tú, que apuntarais, estamos viendo tu aula, estamos viendo las letras, has dicho que han participado los niños, el alumnado, el diseño de esas letras ha salido de algún lugar, tampoco ya para ir ubicando a la gente, porque son pasos que van a tener que ir dando y no van a poder tener todo el mobiliario, pero sí van a poder tener unos dispositivos y además cosas que van a poder ir elaborando, como es o vinilos o cartelería, Entonces, también si lo queréis un poco referir, ¿cómo lo habéis hecho vosotros en vuestros centros? Sí. ¿Cómo habéis definido la zona, los carteles? Lo que son los carteles, desde el INTEF se nos facilitan unos modelos de letras. Tanto modelos de letras como los logotipos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue imprimirlas al tamaño que nosotros queríamos, las recortamos en papel y luego las calcamos en vinilo. Y los niños, los logotipos, los crearon en el proyecto, o sea, en la asignatura de proyectos. Y lo que hice fue ponerlos por equipos, les di el logotipo y se lo mandé a través de Google Classroom y ellos, utilizando el compás, cartulinas, les di todos los materiales y lo hicieron ellos. Claro,
darte cuenta de que lo tienes que hacer los dos tipos de logotipo, tanto el que se ve lo blanco como el que no, o sea, no me acordará el nombre, pero para ellos fue, y ahora cómo recorto por dentro, o sea, también les expusimos a cosas que no habían tenido que hacer nunca porque no se había dado la circunstancia de saber lo que es un logotipo siquiera, a lo mejor. Entonces, pues bueno, fue una actividad muy interesante y para ellos también fue la manera de involucrarse también en este proyecto de una manera totalmente activa. Entonces, también hacerles sentir parte de que este aula del futuro es suya. Tanto hay en centros que lo pintan los niños, es decir, que bueno, hay pero con muchas un modelo posibilidades. a través del INTEF. Era para que también Sí. un modelo a Sí, través sí, de... son para que modelos también que los nos da el compañeros INTEF. ya, compañeros y compañeras de los centros educativos de este curso ya lo vayan también teniendo presente que bueno, que es así, que ese paso se ha dado así. Además, el INTEF Sí. oferta estas tipografías en diferentes formatos de archivo. Tenemos desde PDF, JPG, PNG, SVG. Al final hay diferentes archivos para según la resolución que busques o el tipo de impresión que se pueda hacer. La verdad que, como decíamos cuando hablábamos de la web, el INTEF, desde su sección del Aula del Futuro, facilita mucho estas tareas. Y luego puedes coger directamente papel continuo toda la vida y a partir de estos diseños plasmarlo. Que como primer paso es el que recomiendo y se romperá, yo lo digo yo, pero bueno, nada dura para siempre, pero es un primer comienzo antes de a lo mejor plantearte la inversión en vinilo, que tienes que elegir. Entonces puede que sea para una segunda fase es interesante, pero es verdad. ¿Que tienes potencial económico para hacerlo? Tanto el centro regional, o sea, del centro regional, bueno, desde el centro regional al equipo de Aula del Futuro, como desde el INTEF, los tenemos los logos. ¿Que quieres irte a lo tradicional y ponerte con papel continuo tirado en el suelo y ponerte? Súper chulo Pues también. Efectivamente. Bien, nada, José Manuel, te vamos a contestar ya de viva voz, que dices que la dotación económica es fundamental y necesaria, y hay centros como el vuestro, que es muy antiguo y que, bueno, no te podéis permitir el lujo de reciclar. Este curso, José Manuel, tu centro está en esta fase de formación y, como digo, vamos a diseñar el aula en cada uno de los centros y vamos a ver cómo viene ese futuro, que pues ahora mismo no lo sabemos. Lo que sí tenemos y lo más inmediato es que de manera excepcional nos vamos a encontrar con una serie de dotación que viene por otra puerta, que no es la de Aula del Futuro para todos y cada uno de los 35 centros que formáis esta fase, y también pues vamos a tener ahí una avanzadilla, por así decir, interesante e importante en cuanto a dotación. Y vamos a formarnos, que es de lo que se trata este año y es lo que os podemos decir, formación, de hacer un buen diseño del aula del futuro, definir esas zonas. También importante, como han referido tanto Isma como Julio, y como hemos visto también en la panorámica que nos ha hecho del aula del CEIP Badiel, en ese aula del futuro donde se puede experimentar, donde se puede investigar, donde se puede reflexionar, manipular, desarrollar proyectos, desarrollar situaciones de aprendizaje. Todo eso lo van a conformar las zonas y en eso es lo que vais a estar trabajando este curso, porque en esa formación, el diseño y esas actividades pedagógicas y esas situaciones de aprendizaje, como se han ido avanzando en los diferentes kits, vais a tener que elaborar. Entonces, nos vamos a centrar este año en formación, que es lo que nos compete, y sobre todo en esta fase, qué bien que tenemos esos recursos, que el curso pasado hicimos esta formación sin tener esos recursos y con algunas singularidades de algunos centros con verdaderas carencias. Y que los recursos no sean la limitación. Eso es. Y realmente nosotros a lo mejor veis que tenemos esto, pero nosotros estamos en fase de aprendizaje total, es decir, estamos casi igual que vosotros, es decir, esto hay que continuar formándose, transmitiendo esa ilusión y definir el podemos espacio, empatizar. ¿no? Claro, es un proyecto que habla de transformación de espacios en el centro, que habla y que conlleva. Entonces, sí que en este curso, como tenéis que diseñar los centros educativos, el aula del futuro de vuestros centros, es bueno que lógicamente no es que es bueno que va a llevar de la mano el definir ese espacio físico donde estaría ese aula del futuro donde va a estar ese aula del futuro en vuestro centro educativo, que esa es otra parte importante. Y yo recojo también lo que han dicho Isma y Julio referido al trabajo en equipo. Es un proyecto de centro, como decía Julio, que no es cosa de 3 o de 4, sino que es cosa de todos los que formáis parte de este equipo de Aula del Futuro en cada uno de los centros.
Y bueno, pues recojo ese testigo también para que lo adaptéis a esas singularidad o características de cada uno de los centros educativos. Recordaros que las tareas, que no las demoréis mucho, que aprovechéis también esas herramientas o esas maneras organizativas que han explicado los dos compañeros a la hora de realizar esas tareas en conjunto, que todo el mundo todos los participantes se vean de alguna manera involucrados e implicados en ello y que aporten. Y importante que, como tal, el aula del futuro todavía no lo tenemos que diseñar, ese es el objetivo, pero eso no impide y no va a impedir que, y ya se lo estéis haciendo, que haya actividades muy concretas que desarrollaréis luego en el aula del futuro, o situaciones o cualquier propuesta didáctica, y las estáis haciendo en las aulas vamos a llamarlas ordinarias. Entonces ya estáis haciendo un trabajo para cuando luego lleguéis y esté todo preparado de aquí a un futuro. Entonces las tareas no tardéis en hacerlas para que no se junten unas con otras. Sí que dejamos abierto el espacio de Moodle para que no delimitamos el tiempo. Sí que sugerimos que era importante que antes del siguiente kit ya hubierais realizado la tarea, que aprovechéis lo que han dicho los compañeros de maneras de hacer. Otros tendréis otras maneras a la hora de gestionar cómo nos podemos juntar o no juntar. Entonces, importante, la sugerencia es antes de cada kit, ¿vale? Que no os adelantéis a ninguna tarea. Si habéis hecho ya cursos de situación de aprendizaje, alguien ya piense, vamos a hacer nuestro centro de las situaciones. No, hay que ir sabiendo qué se va a trabajar en cada uno de los kits. Vamos a escuchar primero la videoconferencia y luego tenemos el tiempo para la tarea. Pero repito, entre comillas, adaptado a cada uno a la particularidad que tenga cada centro y, bueno, pues como vosotros lo tengáis organizativamente, ¿vale? Pero que no demoréis mucho el tema de las tareas. Mirad, no sé sí, Julio. Creo que he leído una pregunta de, no sé si se llamaba Juanmi o Juan Manuel, no recuerdo, lo vi antes sobre ratios. Vamos a ver, por ejemplo, yo os hablo de mi centro. Las ratios son de 24 alumnos. También sé que hay aquí centros de secundaria, obviamente, que tenéis a lo mejor 30 alumnos. Pero ya os digo que el aula del futuro, precisamente por espacio y además número de participantes en cada equipo que se hace, grupos de 4, 5, 6 alumnos, ideal. Si tenemos equipos de 4, a 6 grupos que vamos a hacer, tenemos 24. Si fueran de 5, los 30 que dan las ratios máximas. Sobre todo teniendo en cuenta de que, como indiqué al principio, y no quiero entrar aquí mucho porque es algo que veremos más adelante, al final el trabajo del aula del futuro conlleva que el alumnado, de forma grupal, sea el creador de su propio conocimiento. Desde la primera fase de busca hasta la que termina en presenta. Nosotros actuamos como guía. Por tanto, de hecho, un grupo o una pareja, de un trío, no sería tan adecuado, salvo algunas actividades, también como indicaba Inma, para trabajar. Entonces, sinceramente, la ratio aquí precisamente no afecta, posiblemente de un valor añadido. Una ratio elevada nos permite crear grupos, diversificarlos además entre sus miembros, porque puede haber permeabilidad, y veréis que es mucho mejor que tener 30 niños sentados en fila de a uno, eso seguro. Así que por las ratios no os preocupéis, 24 o 30 alumnos, sin problema. Y luego a nivel de centro, por si José Manuel lo preguntaba también a nivel de centro, estamos viendo la comparativa de 2 centros. Julio ha dicho que teníais una población de 3-4 unidades y Inma, estáis en línea... En 25, o sea, somos línea 1. Línea 1, o sea, tenemos las dos casuísticas aquí. Sí, es que me he quedado sin batería, perdón, de repente. Y nada, deciros que yo doy clase en el aula del futuro con quinto, que son 25 alumnos, ¿vale? Y perfectamente. Y luego doy en un primero con un desdoble, porque sí que priorizamos esos apoyos en primero para sentar un poco las bases de toda primaria, siempre que se puede. Y la verdad que en los desdobles que vengo con 12, pues se nota, obviamente, para que nos vamos a engañar que se nota, pero bueno, hoy nos han llegado unas nuevas instrucciones en las que la ratio se va a mantener baja, entonces estamos de enhorabuena porque en teoría pues esto tiene que continuar con estas ratios, así que... Y sobre todo hay que entender que al final, con el aula del futuro, lo que estamos hablando, y lo escucharéis muchísimo a lo largo de este curso, es de un enfoque metodológico. Al final, cualquier cambio metodológico a nivel educación, bueno, a cualquier nivel, pero hablando el nuestro, que es educación, parte de una base de qué situación tenemos, y esa situación
tiene una serie de problemáticas, porque si fuera todo bueno no haría falta cambio. Yo os digo yo, ¿para qué? Si todo funciona. Entonces, de una reflexión sobre nuestra situación o contexto concreto, decidimos que hace falta un cambio. Bien porque hay necesidades de mayor inclusión educativa, bien porque reparamos en que no tenemos diferente trabajo cooperativo, etcétera. Pero al final viene de reflexiones. Por lo tanto, un cambio metodológico nunca puede estar supeditado al número de alumnos que se tenga o al tamaño del centro. Al final es práctica docente. Y en este caso, además, asociada con la tecnología, que es lo que hablamos. Por eso esas tendencias de proceso de enseñanza-aprendizaje y las tendencias a nivel tecnológico. Que uno puede pensar, hombre, es que mejor con 2 niños que con 24. Vale, pero eso son clases particulares, ¿no? Al final somos maestros. Y ya os digo que en el aula del futuro, más muchas veces es menos, sinceramente. Bien, y ya para ir concluyendo también, hay compañeros, bastante de los compañeros que han estado esta tarde y están con nosotros, pues que están compartiendo la tarde, son de secundaria. Hoy los ponentes, en este caso, los directores de centros de primaria, embajadores de centro de primaria, y en los próximos kits pues habrá también gente de primaria, pero también va a haber gente, o sea, van a haber ponentes de secundaria. Y vuestros coordinadores o coordinadoras de Aula del Futuro en vuestros centros, que estarán también aquí esta tarde, pues ya la próxima reunión la van a ver desde un instituto y van a ver también cómo está el Aula del Futuro de ese instituto. Es decir, que vamos a contemplar, lógicamente, porque es un proyecto en el que están las 3 etapas, infantil, primaria y secundaria, y centros de educación especial incluso, y bueno, y hay las posibilidades, ¿vale? Vamos a contemplar las posibilidades de llegar a todas y cada una de las etapas y a las casuísticas posibles que vosotros también nos vais a ir diciendo. Sí, además, esto sobre todo se va a ver cuando empecemos en el diseño de situaciones y actividades de aprendizaje. Ahí, obviamente, cada etapa y la edad del alumnado marca, y obviamente el currículo en sí, marca la forma de trabajar. Pero lo que es Kit 1 y Kit 2, ya os digo, os da lo mismo ser de infantil, de primaria y secundaria y, os digo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene una aula del futuro, porque son semejantes. O sea, da lo mismo la etapa. Son 2 pasos que hay que seguir y nos tiene que dar igual. Si somos de primaria, de secundaria o, como digo, de la universidad. Sí, de hecho, el modelo que tenemos en Castilla-La Mancha, la primera aula con sello de aula centro del futuro, está en el IES Gregorio Prieto, en Valdepeñas, que fue la primera aula que vi yo de este tipo y que nos dejó a todos así como muy asombrados cuando hicimos la visita con el centro de formación. Y está en un IES, y además en un IES inmenso, porque allí, o sea, el Instituto IES Gregorio Prieto es grandísimo. Entonces, pues bueno, que poderse se puede. Yo creo que hay un poco que perder ese miedo. De hecho, los institutos ya tenéis las aulas ATECA, que ya quisiera yo un aula de este tipo en mi centro. Vamos, que el otro día estuvieron unas compañeras viéndolo y dijeron, pero bueno, eso es un aula de verdad. Tienen de todo mobiliario, han venido dotadas de todo. O sea, que aprovechéis esos recursos, que a lo mejor están vacías. Pues quien la quiera usar, pues también que pida. No sé si eso es posible, pero... Pregunta Lorena, que dice, ¿se necesita mucha coordinación y planificación del equipo docente para las clases en el aula, lo que es el aula del futuro? Por si queréis contestar. A ver, planificación y coordinación. A ver. Cuando se empieza cualquier... Pero vamos, no sé, a mí me gusta hacer analogías a veces un tanto absurdas. Si fuéramos a dar clase haciendo el pino, pues obviamente al principio requeriría también pues práctica, equilibrio, etcétera, porque es algo nuevo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces, cualquier situación nueva que desarrollemos siempre de inicio va a requerir pues, mucho más tiempo de preparación y coordinación. Una vez puesta en marcha, no más que la que hacemos ahora. Lo que ocurre es que seguimos un modelo en general, que no es así, ¿eh? Por suerte, los centros que estáis aquí estáis precisamente porque habéis aportado puntuación por ser STEAM, plurilingües, Carmenta, o sea que ya sabéis de qué va la cosa. Pero si partiésemos de un centro de enseñanza tradicional pura y dura de esta de toda la vida, con la que ya aprendí yo en la EGB, pues claro, estás habituado a trabajar así y quieres cambiar el chip y al principio cuesta, pero no más. De hecho, cuando entremos en el kit 3 y 4, vais a ver que no solo es lo que nos pide el currículo, sino que dices, pero qué maravilla, pero si estoy trabajando aquí varias áreas a la vez y demás, porque al final es ir cogiendo y tachando contenido, por así decirlo. Una vez dado, ¿para qué reincidir en lo mismo una y otra vez? Pues simplemente integras
Que al final el aprendizaje en la vida no aprendemos de forma aislada, no conozco a nadie que aprenda de forma aislada. Entonces, tenemos que integrar esos contenidos. Más preparación, más programación, más coordinación. Sinceramente lo dudo, y más con los centros a los que creo que nos estamos refiriendo, que sabéis ya un poco de qué va. Estéis en el camino. Entonces, no os preocupéis. No penséis ahora, sí, madre mía, en la que me he metido, si lo sé el día del claustro, voto que no. Ya me han liado. No, de verdad. Esto mola. Lo voy a decir así tan claro. Mola y ya veréis que es un disfrute, que es que es una chulada. Yo creo que, por ejemplo, más que coordinación, Teresa, sería tener bien estructurado un horario, ¿vale? Que yo sepa que pues me toca estos días el aula del futuro y que sé que lo voy a poder tener todo preparado, porque este cambio de metodología requiere que el profesor tenga preparados los materiales que va a utilizar previamente. Es decir, sí que hay que prepararse las cosas, porque cuando uno empieza algo nuevo es como cuando empiezas a trabajar, obviamente. Pues te tienes que preparar un poquillo más las cosas, pero luego te merece tanto la pena porque estás viendo que tú estás disfrutando y ellos están disfrutando. Entonces, pues bueno, que yo creo que esta coordinación pasa más por tener un buen horario desde jefatura de estudios, que te diga yo tengo este horario, sé que tengo la clase preparada, organizada en este tiempo. Y también pues que se dé un uso a este aula. Pero yo, por ejemplo, que lo utilizo, como os comentaba, en la asignatura de proyectos de centro, desconozco si con la nueva ley hay algo similar en secundaria, no me suena, pero bueno, sé que en Castilla-La Mancha lo tenemos para los centros de primaria, que tenemos 2 horas en el currículo que lo podemos utilizar para proyectos de centro. Entonces, el nuestro es la biblioteca porque es nuestro proyecto original, digamos, y luego otras sesiones de proyectos de centro en el que venimos a trabajar al aula del futuro con STEAM, los proyectos bilingües que hacemos del centro y Twinning, y un poco es como venimos utilizando esa sesión. ¿Vale? Que por si a alguien le puede dar una idea a la hora de organizar su centro. Desconozco si en secundaria existe esta posibilidad. Lo iremos viendo a lo largo de las diferentes sesiones que nos van quedando. Yo de momento no veo más preguntas. No sé si algunos de mis compañeros y compañeras del centro regional o Julio, Inma, queréis añadir algo más. Y yo creo que vamos a ir finalizando. Hemos dado ya el pistoletazo, por así decir, a la andadura en la formación. Y bueno, nos entra por aquí otro mensaje. Dice, podemos como equipo de apoyo llegar al acuerdo de exigir, entre comillas, cierto compromiso de formación en aspectos que consideramos necesario para los docentes implicados. Me preocupa que hay gente que se apunta porque opina que el aula del futuro es un lugar donde liberarse un poco de los alumnos, y la verdad es que el horario es apretado y requiere mucho trabajo para organizar, aparte para implementar. Pues en este caso, Maite, si hay compañeros o compañeras que piensan que el aula del futuro es para liberarse de los alumnos, está equivocado o equivocada totalmente, porque el aula del futuro es el espacio donde vais a desarrollar las propuestas didácticas que tengáis en vuestra programación, pero no por cambiar de espacio va a ser una liberación. Entonces, bueno, exigir, entre comillas, como has referido, como coordinador y coordinadora, en este caso del centro, en esta formación tiene que quedar muy claro en qué consiste el aula del futuro, que va a quedar claro porque la formación es larga y es detallada en los diferentes kits. Entonces, los compañeros participantes van a tener que verse implicados en planificar actividades pedagógicas y situaciones, y eso lo tendrían que llevar luego a la práctica en el aula. Por lo tanto, estamos hablando de un espacio que se ha transformado en el centro educativo y que va a tener unos recursos que no tienes habitualmente en el aula, y no va a ser fácil liberarse de los alumnos. Donde vayas vas con los alumnos y bueno, quizás ahí tendrían que cambiar el chip y ojalá lo consigamos. Ese va a ser uno de vuestros retos u objetivos que tengáis en vuestros centros, si es que hay compañeros o compañeras que tienen ese perfil o ese pensamiento. Sí, y que se trata además de convencer, no de vencer. Paso a paso también, efectivamente, claro, paso a paso. Exacto, aquí no conseguimos nada forzando a la gente, nunca ha funcionado. No. Sí entiendo que ha habido un compromiso previo por parte de todos los claustros cuando han dicho la participación. Y sí que os recomendaría que si os parece un buen proyecto o una buena metodología, le incluyáis en el proyecto educativo, porque de esta forma nadie que vaya a vuestro centro se lleva engaño. Dice, oye, es que es parte del proyecto educativo. Claro.
Pero en cuanto al tipo de trabajo, no sé, es que según lo escuchaba me sonaba, digo, esto parece un spa lo que me están vendiendo. Yo quiero ir a esa aula del futuro. Y no, no lo es, pero es algo donde sinceramente vais a ver que vuestra práctica docente es un cambio total y que vais a decir, "Jo, esto sí que es un disfrute". Os lo digo segurísimo. Seguramente, Maite, y bastantes de los que estamos aquí, yo entiendo que todos creemos en lo que estamos haciendo, creemos en este proyecto y yo creo que el creer va a permitir que otros crean también en ello. Pero bueno, el camino no va a ser fácil y bueno, en ello estamos y aquí estamos también para ayudaros y sobre todo pues de alguna manera a vislumbrar de una manera más sencilla todo aquello que os vaya surgiendo en los centros educativos. Bien con recursos personales, recursos materiales, etcétera, en el desarrollo de lo que es el proyecto. Bien, pues sí que ya no vamos a dar más, vamos a estirar más la tarde. Creo que ha sido una buena tarde. Creo que habéis sido bueno, pues muy claros. Habéis demostrado vuestra experiencia de vuestros centros educativos, nos habéis dejado un buen pozo y, bueno, seguramente habéis dejado mucha inquietud, habéis dejado seguramente preocupación, habéis dejado algunos o algunas muy asustados, pero, bueno, el proyecto de Aula del Futuro es lo que lleva. Y si estamos aquí, los centros que estamos aquí es porque queremos llevarlo a cabo, ¿vale? Y luego, bueno, ahí hay una pregunta que ahora contestaremos, ¿vale? Y bueno, pues en este caso anónimo, no sé quién eres, pero la pregunta que haces, pues casi que es mejor que nos llames al Centro Regional de Formación del Profesorado y ya pues nos cuentas la casuística que tengáis en vuestros centros, si podéis llevar a cabo lo que estáis planteando, ¿vale? Y bueno, sin más, no sé si los compañeros del Centro Regional quieren añadir algo más. Siempre, siempre gracias, Julio e Inma, por vuestra participación y colaboración. Y bueno, pues nada, ahora tenéis a vuestros alumnos ahí en el curso y muchísimas gracias. Y a los participantes de los centros educativos, pues igual, trasladarles las gracias por la dedicación de esta tarde. Y bueno, pues que aquí estamos y entre todos, porque bueno, nosotros en el Centro Regional decimos el equipo de ADF, luego están los embajadores que ya engrosan y somos más en ese equipo, pero ya metemos en ese equipo porque ahí estamos todos los centros educativos de la fase 1 y fase 2, pues somos un grandísimo equipo. Y bueno, pues eso, adelante con ello. Que paséis buena tarde, lo que queda de ella y bueno, pues nada más. Saludo y en nombre de todos. Adiós.